Muy bien, buenas tardes, son muy bienvenidos y muy bienvenidas todos los que estamos aquí en la tarde. Nuestras tardes de Biblia giran alrededor de algunas actividades particulares, particularmente de las publicaciones que nosotros hacemos en la escuela de Biblia regularmente y que tienen el nombre de aportes bíblicos. Los aportes bíblicos son investigaciones de estudiantes o investigaciones de docentes o la publicación de documentos, sean documentos antiguos que han sido traducidos al castellano y comentados y que tienen una incidencia directa para el estudio de la Biblia, en el estudio de la Biblia, o bien algunos capítulos importantes para el estudio de la Biblia que se encuentran en otros idiomas y que nosotros traducimos para hacerlos disponibles. Tanto Hansel Zúñiga como David Castillo, que son parte del equipo de colegas de la Escuela de Biblia, se encuentran ambos en su proceso de estudios de doctorado y cada uno de ellos ha venido desarrollando ya las primeras etapas de su investigación doctoral. Uno, en el caso de David, con el libro de Génesis, y el caso de Hansel con el libro de Eclesiastés. Este año nosotros publicamos el cuaderno bíblico 23 y el 25, precisamente con comentarios sobre algunos de los textos y temas que les son cercanos a ellos precisamente por su trabajo de investigación a nivel doctoral. Lo que vamos a hacer en esta tarde entonces es, en primer lugar, conceder 20 minutos a David, quien va a hacer una presentación sobre el relato de José en los capítulos finales del libro de Génesis, y luego otros 20 minutos que se los concederemos a Hansel para que él también nos presente un trabajo que es el último que ha salido recientemente publicado como aportes bíblicos en relación con el libro de Eclesiastés. Una vez que ellos hayan hecho esta presentación, entonces yo mismo pues moderaré un periodo de intercambio y de preguntas a ellos en relación con su presentación. Entonces, adelante. Gracias. Si quieren, vamos a hacer el equipo. Sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, bienvenidos y bienvenidas al espacio de la tarde. Gracias por acompañarnos acá en esta tarde de Biblia, porque sin duda alguna el espacio va a ser siempre fructífero cuando tenemos personas acá que nos acompañen en la conversación, en la discusión, en el aprendizaje, ¿verdad? En un diálogo ameno y abierto. Entonces, como ya dijo el profe José Enrique, mi aporte de hoy es en torno a la historia de José, de Génesis 37 al 50. ¿Por qué un material como este? Bueno, usualmente uno adquiere cierto tipo de interés en temáticas, en estudios, en pasajes, en este caso de la Biblia, por una experiencia particular, por un interés afín, por un interés especial a un tema, a una experiencia, a una vivencia, ¿no? Y es el caso mío con la historia de José.
Imagino que cuando pensamos en José recordamos los sueños y recordamos que los hermanos lo vendieron y recordamos el sufrimiento que tuvo para llegar y ser gran visir del faraón en Egipto, ¿no? Y esa historia tan bonita que cierra ya con José coronado, teniendo el anillo de faraón, ¿no? Teniendo solamente al faraón por encima de sí. Pero una vez leyendo yo el material de la historia de José me encontré otros pasajes que tal vez no habían sido tan famosos en la historia de José y que podían causar cierta sorpresa, puesto que hay una idea de José que circula dentro de nuestras comunidades eclesiales, dentro de la cultura, que a la hora de abordar el texto podría variar de manera significativa y muy interesante. Entonces me da la tarea de profundizar un poco más. El trabajo entonces, como ustedes verán, tiene un doble título. Primero que todo, las relaciones sociales que implican dominación y resistencia. Poco a poco, en el acercamiento a la sección de José de Génesis 37-50, pude percibir ciertas dinámicas, eventos, construcciones de relato que nos permitían trabajar estos encuentros y desencuentros entre una familia que, utilizando los métodos exegéticos, nos damos cuenta que trasciende las dimensiones íntimas familiares para posicionarse en lo político y lo social. Para mí eso fue muy interesante y fue una de las razones de por qué busqué profundizar y escribir este material. Y el segundo título, ¿verdad? La historia de José como conflicto familiar y conflicto político, busca también hacer evidente cómo los relatos bíblicos buscan hacer sentido al menos en dos planos. Aquel literario que se construye con el material que leemos tal cual, y aquel que es referenciado por esta dimensión literaria, ¿no? Y que evoca las experiencias sociales, políticas, la realidad de fe de los pueblos y los grupos que están detrás. Entonces, el material busca hacer un ejercicio para ayudarnos a navegar en el nivel del relato y profundizar en lo que podría considerarse desde la crítica su génesis, sus espacios de origen y de lectura y de relectura e interpretación. Entonces, voy a dar algunas ideas de lo que el material contiene y luego, si queda tiempo y algunas preguntas, podemos profundizar. Quisiera iniciar con la noción entre tradición eclesial y escritura. Usualmente cuando uno va y trabaja con grupos en alguna clase o en alguna comunidad y empezamos a estudiar la Biblia, vemos que al acercarnos al texto emergen preguntas de la tradición. Mi tradición, mi comunidad, mi confesión de fe me dijo que este texto decía X y Y cosa, pero al momento de acercarme al texto veo que las posibilidades se amplían y la tradición empieza a quedar un poco relegada en muchos de los casos con el texto, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota cuando estoy trabajando con los grupos en los temas de Génesis del 1 al 11, que una vez conversaba con una persona sobre Génesis 2-3 y me hablaba, es que la manzana del 3 la comen aquí y allá, y le digo yo, pero usted sabe que ahí no hay una manzana, ¿cierto? Y me dice, no, claro que hay una manzana. Y yo, no, y se fue corriendo, trajo su Biblia y se quedó buscando la manzana. Este puede ser un ejemplo caricaturesco, pero habla de la distancia que hay, en muchos casos, de la recepción del texto en términos de tradición y lo que la escritura nos plantea, por lo menos en una lectura literal, ¿verdad? Entonces, de la escritura, de la tradición, quiero traer unas ideas en torno al personaje José, que sin duda alguna han condicionado nuestra lectura del texto y de la sección de Génesis 37-50. Y que cuando somos capaces de sortear por distintas razones esta herencia de la tradición, podemos encontrar otras posibilidades de lectura. Entonces, aquí hay dos ejemplos rápidos, ¿verdad? Una que recupera Klaus Westermann en un comentario de Génesis del 1 al 11, donde está citando a Pascal, y en el cual se lee a José como prefiguración de Cristo, quien es enviado a sus hermanos y es vendido por estos, ¿no? Ya tenemos desde la tradición una vinculación de José con la cristología, ¿verdad? Dentro del cristianismo, lo que nos da ciertas pautas de interpretación. Disculpen, pensé que ya lo había puesto lo que nos da ciertas pautas de interpretación y sin duda alguna limita nuestro acceso al personaje, ¿verdad?
Ya la tradición lo ha asumido como prototipo de Cristo. Entonces deberíamos esperar ciertas características de José, pero esto plantea el peligro de ocultar algunos elementos que emergen en el relato y que se ocultan por nuestra fidelidad a la tradición. Un segundo ejemplo viene de la crítica bíblica, de un autor llamado Skinner, en un comentario del Génesis de 1930, quien plantea que José es presentado como el hijo ideal, el hermano ideal y el administrador ideal. Es muy interesante porque aquí comienzan los juegos de lectura. ¿Cómo leemos a José en los planteamientos del relato? ¿Será que podemos sostener esta imagen ideal del personaje? O si leemos con cuidado y detenimiento, se nos plantean otras posibilidades. En el texto escrito más bien podríamos encontrar cierta ambigüedad que contrapone a la noción de ideal que lee Skinner, por lo menos. En una cita que viene en este pequeño material, yo coloco: el mismo hombre que es hermano e hijo ideal es aquel que sueña con dominar a su familia. El que llora en el encuentro con sus hermanos es el mismo que los castiga con cárcel. El que propone medidas económicas para proteger de hambre a la población egipcia es el mismo que les esclaviza y les impone tributo. Entonces José adquiere una riqueza muy particular cuando empezamos a leer el texto en detalle y a jugar un poco con las ambigüedades del personaje. Hay preguntas orientadoras en este material que fueron las preguntas que yo planteé hace un par de años cuando empecé a estudiar este relato y que tal vez nos puedan ayudar. ¿Cuál es el verdadero José de la historia? Si es que hay uno solo. Esto en términos de hermenéutica, de relectura. Usualmente construimos personajes sumamente fijos. David tiene el corazón conforme al Señor, Salomón es sabio, José es un administrador ideal, y no permitimos que los relatos jueguen con las ambigüedades y con las contradicciones de la misma figura, ¿no? Que pueden ayudarnos mucho a entender las disputas dentro de la escritura y también las complejidades de la tradición y de la sociedad de la cual somos parte. Preguntas guía como esta nos ayudan a ingresar a este texto. Por ejemplo, ¿cómo leemos el relato? ¿Desde qué perspectiva e intereses, ¿no? Tenemos cada quien un marco ideológico o teológico del cual partimos, y es importante reconocer esto, ¿no? ¿A qué aspectos de dicha historia ponemos más atención y cuáles hemos ignorado, ¿no? José es el que tiene sueños e interpreta sueños. Sí, pero también es como les dije, el que castiga a los hermanos, el que esclaviza al pueblo de Egipto. ¿Dónde están esos relatos y cómo incorporamos ambas versiones de José, si es que tenemos dos versiones distintas del personaje? ¿Qué nos gusta más leer a veces, no? Y es una de las preguntas difíciles. ¿Cómo hacemos para acomodar nuestras lecturas? Que no es algo negativo. El problema es cuando nuestras interpretaciones sustituyen a la Sagrada Escritura o al texto, ¿no? Y cuando, por ejemplo, construimos una imagen de un personaje y lo convertimos en escritura, en vez de reconocer que esa construcción es una lectura propia. Finalmente, y es uno de mis intereses acá, es una pregunta sobre bueno, de distintas dimensiones de método, pero también de ideología, ¿no? ¿De qué nos quiere convencer la narrativa que tenemos delante cuando leemos la historia de José? De aquí partimos, de que a través de la exégesis bíblica reconocemos que los relatos bíblicos tienen un proceso de autoría, y como proceso y vinculado a este proceso de autoría tienen una intención, una oferta de proyecto, ¿no? Nos están invitando a asumir ciertas posturas, a rechazar ciertas posturas, a asumir algunas prácticas, algunas ideas y rechazar otras. Entonces, ¿de qué nos quiere convencer? Esa también es una pregunta muy importante al leer el material en torno a José. Entonces, hay tres intereses acá: recuperar la complejidad de José como personaje y sus roles distintos desde su posición como figura literaria y algunas evocaciones históricas que se hace con este personaje. Entonces, interés particular: identificar el tema de dominación y resistencia. Planteamos entonces que la historia de José es una historia de disputa entre grupos que adquieren cuerpo, digámoslo así, a través de José y sus hermanos, de José y los grupos extranjeros y de otros personajes en la historia. Queremos también poner en práctica el método de exégesis narrativa como fuente para la hermenéutica de la liberación. Esta lectura intenta posicionarse en una tradición interpretativa, la llamada hermenéutica de la liberación. Y si vemos un poco, la hermenéutica de la liberación se caracterizó por trabajar a nivel sociológico. Reconstrucción sociológica del mundo bíblico implicaba también
un proyecto utópico que luego se equivalía al proyecto actual. Y en cierto sentido se abandonó mucho la sensibilidad literaria de los textos. Entonces es también un intento por recuperar la dimensión literaria del texto para un proyecto ideológico concreto y evidente que pongo acá, que es en hermenéutica de la liberación. Y finalmente, utilizar la crítica ideológica como forma de identificar teologías bíblicas afines a proyectos en favor de personas marginadas, oprimidas y explotadas. Fue lo último que mencioné en la versión anterior. El texto tiene posturas, discursos teológicos, que podemos llamar igual discursos ideológicos. ¿Cuáles son? ¿Qué contenido tienen? Y la pregunta final para un quehacer como el de la institución es: ¿de qué manera dichos discursos promueven la vida de distintos sectores y de distintos grupos, ¿no? No toda teología y no toda teología bíblica fomenta la libertad. Y aquí la importancia de leer la historia de José y otros relatos en esta clave. Los puntos de partida, ¿verdad?, para que vamos a encontrar en este material. La Biblia es literatura, es producto literario de ciertas épocas, ¿no? Y por ende nos demanda una lectura respetando estos códigos, estas ofertas literarias, ¿no? Aquí planteamos la historia de José no como una historiografía moderna, sino como una novela. Personajes, con eventos, con una trama desarrollada para transmitir un mensaje. Pero la Biblia también es producto histórico. Alguien construyó esta novela, o algunas manos, dependiendo de las teorías en las cuales nos posicionemos. Alguien nos elaboró este material. Y ese material entonces empieza a reflejar conflictos sociales o ciertas situaciones y preocupaciones. Tenemos que también tener entonces en mente esa dimensión. Una Biblia y muchas voces. Cuando asumimos una dimensión histórica del texto nos damos cuenta que la escritura se elabora en distintos momentos, por distintas manos, con distintos intereses, distintas ideas sobre Dios. Como pasa hoy, ¿verdad? Hoy tenemos distintos grupos con distintas ideas sobre Dios en conflicto. La Biblia funciona de la misma manera. Lo que vamos a plantear también en este material es que la historia de José tiene algunas voces que reciben a José de manera distinta. Algún grupo me planteó una idea de José y tal vez otro no quedó muy contento y me añadió otras perspectivas de comprensión del personaje. Y finalmente el material va a pedir una toma de postura ante una invitación a un proyecto teológico, a un proyecto social. ¿Cómo respondemos? Y esta toma de postura se hace en un momento en que creemos se necesita tomar posición en distintas luchas, en distintas situaciones concretas que vivimos cada día. En la dimensión de Biblia como literatura abordamos la noción de José como personaje, ¿no? La Biblia como producto literario está codificado en distintas formas, como poemas, cantos, relatos, dichos de sabiduría, y pide que la leamos en estos códigos. En términos de Génesis 37:50, como ya mencioné, tenemos un relato anovelado de cómo los hijos de José se mueven de Canaán, de Jacob, se mueven de Canaán y llegan a Egipto. Esa es la dimensión literaria de esta novela y los distintos eventos que se suscitan en esta sección de la historia del pueblo. Jugamos entonces entre José con José como persona y como personaje. Y aclaro acá que estamos analizando a José como personaje, pintado por un autor con ciertas características específicas que van a funcionar dentro de su novela. Un ejemplo concreto nos lo pone el profesor José Enrique, que está por acá en su libro sobre Antiguo Testamento, de cómo funciona la distancia entre una figura histórica y un personaje pintado por un autor. Y el profesor dice: del Abraham histórico es muy poco lo que podemos decir o saber. El objeto de la narración bíblica no radica en el Abraham histórico, sino en Abraham como receptor de la bendición, como portador de la esperanza, como ejemplo de fe. Aquí queda muy claro lo que queremos hacer. Del José histórico muy poco sabemos, prácticamente nada, pero tenemos mucho material del José modelo de sabiduría, modelo de fidelidad al amo, al superior, modelo de fidelidad a Dios y modelo de otro tipo. Entonces la idea es quedarnos con el relato para ver qué oferta, qué modelo nos plantea a través del personaje. José entonces como personaje tiene distintas dimensiones que le pertenecen a este relato anovelado. ¿Qué se plantea en esta historia? Por ejemplo, ¿qué construcción literaria podemos identificar?
un tipo de construcción que utiliza motivos literarios. Motivos literarios son temas o son herramientas que se utilizan en la literatura universal como para problematizar distintas dimensiones de la sociedad. Por ejemplo, los conflictos entre hermanos, Caín y Abel, Jacob y Saúl, los hijos de David, y múltiples relatos me hablan de conflictos entre hermanos. La disputa entre el fuerte y el débil, como pasa de nuevo, por ejemplo, con David y Goliat, ¿no? La elección del pequeño sobre el grande, en relación con José y sus hermanos. La mujer despreciada, que es un relato egipcio, que encontramos en las distintas tradiciones del antiguo cercano oriente y que parece evocarse en la historia de José. El sabio que salva de la catástrofe, de nuevo, ¿verdad? Recuerden que José adquiere preponderancia en medio de una hambruna, y de nuevo, el sabio que salva en la catástrofe era una figura reconocida también en el mundo antiguo. El extranjero que triunfa en tierra ajena, recordemos a Daniel, recordemos a Esther. El justo que sufre, como en Job y en Salmos. Los sueños como medios de comunicación divina, también en las tradiciones del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y finalmente los temas de hambre, que se recuperan en relatos como Ruth. Tenemos entonces, con estas características que vemos acá, la sospecha de que adquirimos aquí un material construido intencionalmente con lo que se conocía del entorno, con las artes de la narrativa de la época, ¿sí? José, como personaje en Génesis 37:50, adquiere ciertos elementos. Él es el favorecido por el padre, pero el odiado por los hermanos. Muy interesante lo de los sueños, que es lo que más conocemos. Pero ¿qué sueña José? Que es lo que muy poco hablamos, ¿no? El término clave acá es el de reinar, que aparece usualmente en el libro de los Reyes, ¿no? José sueña reinar e inmediatamente sus hermanos interpretan el sueño, ¿no? Y le plantean la resistencia. Es que quieres reinar en medio de nosotros. Esa pregunta es clave en el capítulo 37 porque desarrolla el conflicto. Tenemos un problema entre hermanos que, si vamos recordando, los hijos de Jacob van a convertirse también en la entidad política de Israel según la narrativa. Tenemos grupos entonces que están en tensión porque una de las distintas tribus o grupos acá quiere ponerse por encima del resto, quiere ver al resto arrodillarse. El sueño de José no es ni inocente ni nada por el estilo, ¿no? José aún así tiene capacidad para recibir sueños, y el autor le va dando aquí entonces una característica especial que le vincula con la divinidad. En Génesis 39 tenemos un relato muy interesante porque se nos insiste constantemente que José es acompañado por Yahvé y hace prosperar cualquier espacio en que él está. José sufre injustamente y usualmente sale aliado al amo o al jefe. El capítulo 37 se encarga de decirnos que José todo lo que toca lo hace oro, como rey Midas, ¿no? Y tiene lo más importante a su lado, que es Yahvé. Si hablamos en términos ideológicos, José es fortalecido, legitimado. Si él quiere caminar hacia el trono, va adquiriendo características que le van a hacer apto si lograra llegar a ese trono, que como sabemos después logra llegar, por lo menos muy cerca, a la par de Faraón. En el 40-41, de nuevo, seguimos con la construcción de José, capaz de interpretar sueño, es un sabio de la corte que administra para salvar al pueblo en medio del hambre. Interesantemente, la sabiduría de José se vincula con las dimensiones económicas. Y él le dice a Faraón que tome el 20% del pueblo para luego vendérselo al pueblo, ¿no? Y cuando José plantea este método administrativo económico de traer el 20% a Faraón, Faraón brinca y dice, claro, hombre sabio de Dios tengo enfrente, ¿no? Esto que puede sonar caricaturesco es una llamada a la lectura ideológica, ¿no? ¿Quién se favorece con este tipo de sabiduría que José representa? Finalmente, para cerrar, en el 42-45 tenemos el cierre de la narración. Se cumplen los sueños de José. Perdona a sus hermanos haciéndoles sufrir y los ve finalmente hincarse delante de él. Interesantemente, Yahvé se ha ido desapareciendo del relato. Y aquí tenemos en lugar de Yahvé una copa de adivinación para discernir. ¿Qué ha pasado con este José que ahora está en Egipto? Finalmente, el texto del 47 nos cierra el evento del hambre, donde José, para salvar, esclaviza. Y el texto de Génesis 50, que termina con la muerte de Jacob y el cierre del relato, nos dice nos dicen algunos autores que cierra con la fraternidad entre hermanos, pero hay que tener sutileza de lectura. Cuando Jacob muere, los hermanos tienen miedo de la venganza de José y van y le cuentan una mentira
para que José no la vaya y la tome en contra de ellos, ya que su padre. ¿Por qué el relato termina con el miedo entre hermanos? Es una de las cosas que tenemos que mantener por allí en una lectura como la que nos demanda este texto. Entonces, algo de eso pueden encontrar acá, en este material. Listo, gracias. Estaba esperando que lo aplaudieran, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues como a los biblistas nos encanta jugar con los géneros literarios, vamos a lanzarnos de una narrativa ahora a un género más de tradición sapiencial, pero muy particular. Cuando David iniciaba ahora su presentación y hablaba del leitmotiv, del motivo operante, de lo que inició, que lo hizo motivarse para iniciar su estudio, yo efectivamente en el trabajo de investigación me pregunto lo mismo, pero es muy interesante que estas lecturas de corte confesional, las lecturas que se desarrollan en las iglesias en torno al libro de Eclesiastés o Coelet son limitadas. Es más, es casi un desconocido en el imaginario de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. Por decir un ejemplo, en la mayoría de los leccionarios de las iglesias tradicionales, de las iglesias entre comillas históricas, solamente 2 textos de Eclesiastés se citan, que son el famoso poema que todos conocen al inicio por la traducción de Jerónimo, Vanitas Vanitatum, vanidad de vanidades, y el texto del capítulo 3, que es el famoso poema del tiempo, ¿verdad? Hay tiempo para todo, pero nada más. Nadie cita al irónico Coelet, nadie cita al cínico, ¿verdad? En su crítica mordaz. Eso me hizo motivarme y empezar a ahondar un poco qué hace que siendo un sabio de Israel, siendo un sabio de la tradición, y que incluso se adjudicase por el método de pseudonimia la autoría de Salomón, rey de Jerusalén, ¿verdad? Cuando él inicia en el primer capítulo, y que la tradición lo reconociera así, porque este texto es sutilmente distinto, sutilmente diferente, dentro de esa gran corriente sapiencial. Es un libro, como les digo, muy ignorado, incluso en las lecturas oficiales, y cualquiera podría preguntarse al leer bien el texto, ¿cómo fue que este libro entró en el canon? ¿Cómo diantres entró en el canon, verdad? Con su crítica incluso directa a los textos de la Torá, ya considerado libro sagrado en el momento en que se escribe, aproximadamente siglo III, en la época del inicio de la dominación helenista. ¿Cómo hace un texto para cuestionar un texto canonizado y aún así pertenecer, formar parte del canon? Y es probablemente la autoría salomónica la que nos da o la que le dio el paso, junto con otros criterios de redacción del lenguaje y demás que podemos estudiar allí. Pero bueno, el Eclesiastés Coelet pertenece a una corriente sapiencial, y en el trabajo los primeros 2 puntitos son una introducción al método, que efectivamente haremos una introducción literaria al libro. Por supuesto, también es un acercamiento de corte cultural, porque la idea es retomar cómo ese texto pone a dialogar en una mesa a la cultura helenística con la cultura judía del siglo III a.C. Es una cultura de corte cultural, filosófica también, porque lanza ideas en esta línea. Y cómo entonces, perteneciendo a la corriente sapiencial, tiene una subvertiente ya atisbada en muchos salmos del Salterio, valga la redundancia, y del libro de Job particularmente, como una sabiduría que responde a la tradición, que es, han dicho algunos autores, contestataria, es decir, que hace una respuesta que no se sale de la tradición, pero la cuestiona, ¿verdad? Pregunta en torno a si esto que ha sido considerado así durante siglos debe ser así. Particularmente las experiencias del exilio, las experiencias de la dominación persa y las experiencias de la dominación helenística hacen que Eclesiastés se pregunte, bueno, si somos el pueblo de Dios, ¿por qué nos pasa esto? Ya habían habido respuestas ante esto, ya habían habido intentos de solución, pero Eclesiastés va un paso más allá y se sale de esa lógica de intercambio, de esa lógica monetaria de
desafío, respuesta, o una lógica económica allí en la cual Dios da su gracia si sos bueno y da su castigo si sos malo. Ya Job cuestionaba esto, pero al final el Dios de la tormenta le dice: esto es incomprensible, no puedes cuestionarme, no me preguntes, ¿verdad? Y queda Job anulado totalmente a partir del capítulo 40 en el libro. En Eclesiastés, Job retoma ese discurso y vuelve a preguntar y no le importa. Hace un paso más allá para desestimar estas ideas retribucionistas. Pero el centro del cuaderno, el centro de la obra, del trabajo, del aporte bíblico, es el helenismo como un paradigma asumido. El helenismo como un paradigma en el cual se están jugando el encuentro de culturas, se está jugando una confrontación. Para Coelet no es tanto esa novedad de un choque de culturas que ya se ha dado en la historia de Israel y se presenta, y todos los libros, y incluso nosotros los seres humanos, somos producto de encuentros culturales, de encuentros, de relaciones, de conflictos y también de situaciones positivas, pero en todo término hay crisis. Crisis no significa algo malo, simplemente crisis significa que se está moviendo el suelo y yo tengo que ver cómo me ubico y respondo ante esa realidad. Todos los encuentros culturales, encuentros de mundos han sido crisis, ¿verdad? En el caso de Eclesiastés, cuando un pueblo, y en este caso lo analiza desde este punto de vista en relación con los 12 capítulos del libro, cuando un pueblo siente comprometida su existencia, se orienta según sus integrantes a asimilarse con el vencedor o a rebelarse contra el vencedor. Queda claro que en esta cultura, frente al dominador, hay un dominado también. Y ahora que David hablaba un poco de esto, bueno, en Eclesiastés se muestra de una manera sutil y desde otro punto de vista. La conquista de Alejandro Magno en toda la zona del Mediterráneo, y luego de que su padre haya unificado las ciudades-estado helenistas, trajo consigo un nuevo paradigma. Muchos intentaron integrarse a ese paradigma, otros lo rechazaron. En este lapso de tiempo se está escribiendo el libro de Eclesiastés. Para él, como les digo, no es tanto la novedad de un choque de culturas, sino que más bien en ese momento es la referencia de que la identidad de un pueblo ya ha sido cristalizada en un libro considerado canónico. Ya está la Torá allí de por medio. En la época persa ya la teología o las teologías del pueblo de Israel se giran en torno a 3 T's: Torá, tierra y templo. Están presentes en todos los libros de la época persa, en los libros de la época helenista, ¿verdad? Y están allí de por medio. Entonces, ¿cómo hacer con un texto que ya su identidad ha sido cristalizada un libro de un trasfondo distinto frente a una cultura nueva ahora? ¿Cómo dialogar en torno a eso? Por supuesto genera miedo, una confrontación, una desestabilización, y sobre todo no se pensó en términos de interculturalidad, que es un concepto moderno. Se pensó en términos de aculturación, el miedo a que mi cultura desaparezca, que sea eliminada. El rechazo total, grupos que en esta época hicieron un desarrollo y un rechazo total de esta cultura nueva, emergieron en grupos apocalípticos que ustedes pueden encontrar en Daniel y en otros escritos pseudoepigráficos. Una absolutización del texto de la Torá, incluso excluyendo profetas y escritos, como fueron los grupos saduceos posteriormente, entre el siglo I a.C. y siglo I después de Cristo, hasta que desaparecieron. Bueno, fueron desaparecidos en el 70 por los romanos, ¿verdad? Y la recepción de lo no prohibido en la Torá, que muchos grupos de esta época, testimonios de textos proféticos y del mismo Eclesiastés, recibieron y fueron un poco más allá, asumieron algunos criterios del mundo helenístico para poder desarrollarlos. Hay un contexto económico muy complejo, se plantea en el centro de la obra, que desemboca en todo esto. Evidentemente estamos haciendo una lectura desde las ciencias sociales que nos ayudan a desarrollarla,
pero es un contexto económico complicado. La política de los primeros herederos, diádocos, los 12 sucesores de Alejandro, que toman control de la tierra de Palestina, Israel, Canaán en este momento, son los sucesores egipcios, la familia de los Ptolomeos. Y los Ptolomeos tienen una política que desde Egipto domina el Medio Oriente, que es la política en hebreo de Yitrón, es decir, sacar provecho, aprovechar. Este sacar provecho en el texto de Eclesiastés se podría decir en términos económicos, de lo mínimo, con el mínimo esfuerzo saque lo máximo, la máxima ganancia. Suena muy neoliberal, pero ciertamente así es, ¿verdad? De lo mínimo saque lo máximo, de la explotación obtenga lo mayor que pueda. En esta época se empezó a desarrollar ya políticas de llevar a los templos y a los bancos, ya existía esta idea, pero la cuestión de préstamos del banco, templo, asociados, es muy común en esta época. Las monedas acuñadas en este periodo, por primera vez llegan a Israel monedas acuñadas desde Egipto, y otros detalles más que representan el símbolo imperial de la imposición del poder que están allí de por medio. Es ese concepto de ganancia versus una mentalidad agrícola de una economía de subsistencia, que es la economía de los pueblos antiguos. Entonces es un choque económico, un choque de mundos totalmente distinto, pero el dominador generalmente utiliza intermediarios, utiliza quien haga el trabajo sucio, ¿verdad? Y una de las familias de la zona de Transjordania, que se llamaron los Tobíades, fueron quienes obtuvieron el derecho legal de ser intermediarios, la prostasia, para poder cobrar impuestos, para poder desarrollar la política de los Ptolomeos. A través de esa familia de la región domina el imperio y el pueblo Ptolomeo. Posteriormente seguirán los Seleucidas, pero Eclesiastés está siendo escrito en un momento previo, porque en el texto no hay señales de esa confrontación que se evidenciará en los libros de Macabeos y en otros, donde hay una tensión mayor. Y en esta economía de la ganancia, de la usura, varios aristócratas también, gente cercana al templo de Jerusalén, maestros, educadores, aristócratas, como les digo, en general de la zona, se vieron amenazados. Eclesiastés es uno de ellos. Eclesiastés no es un profeta del siglo VIII. Eclesiastés no es una persona que pertenece a los estratos sociales bajos, es un aristócrata. Incluso hablando en términos de género, aunque sea anacrónico, Eclesiastés es bastante misógino en varios de los fragmentos, porque habla de que ese desaprovechar viene de la mujer, que es amarga como la muerte. Es un texto ofensivo para el lector moderno, y yo creo que para el lector de toda época, pero él es un aristócrata del templo, una persona que está viendo que su estabilidad económica y social está cayendo, y él trata de reinterpretar estas cosas a la luz de su contexto. Los cambios culturales, la llegada de las escuelas helenísticas, porque la dominación ptolomea también se dio por una dominación particularmente cultural. Los griegos hicieron un trabajo extraordinario de inculturación, de meterse y de sustituir, porque las escuelas helenísticas de los cínicos, de los epicúreos, de los estoicos, de los escépticos, florecientes en este periodo, se hicieron presentes en Jerusalén. Tenían filósofos ambulantes en las calles que generaban una reflexión desde sus concepciones, y es una filosofía distinta a la filosofía de la época clásica de Sócrates, Platón, Aristóteles, que es una filosofía que construye grandes sistemas de pensamiento epistemológicos, metafísicos, sobre el ser y sobre otros conceptos. No, los helenistas, la filosofía, las escuelas helenísticas, les interesa más el tema de la ética, de la eudomonía, es decir, de la felicidad. Por eso su discurso es más hacia la vida cotidiana, hacia la vida común, y Eclesiastés va por ese patín, ¿verdad? Va por esa línea de pensamiento. Él se lanza a analizar
a ver, a dialogar. Él repite constantemente: vi, oí, escuché. Eso es continuo en el texto. Son verbos que él utiliza frecuentemente, y particularidad de él como texto sapiencial, es de los textos sapienciales que cambia el sujeto del discurso. El ani en hebreo, el yo lírico, se presenta en el texto. Él dice: yo vi, yo observé, yo escuché, ¿verdad? Aquí hay un cambio helenista, un elemento asumido allí desde la filosofía griega, posiblemente como hipótesis. Es un proceso que el filósofo, el exégeta, Garuti, denomina adecuación. Una ideología, un conjunto de ideas, una perspectiva teórica es contradicha, en este caso por Eclesiastés. Todo el conjunto de ideas sapienciales son contradichas en una medida, en una parte, por Eclesiastés, no para causar polémica en el sentido moderno, sino para delimitar, para cortar y para poder analizar parte por parte. Pareciera ser cínico en cuanto que se centra en la práctica, en cuanto el análisis inclusive un poco irónico, diría yo, en algunos de los textos. Si lo han leído, por ejemplo, al final en 11:6 dice: de madrugada siembra tu simiente y a la tarde no des paz a tu mano, pues no sabes si es mejor esto o lo otro, o si ambas cosas son igual de buenas. Hágalo, no lo haga, no sé, ¿verdad? Es un poco irónico en este comentario, pero es a la práctica, a la acción concreta. Parece ser epicúreo, porque el tema del placer, del disfrutar, está muy presente en nuestro texto. Menciona continuamente, por ejemplo, del 1 al 2, dije para mis adentros: voy a probar con el placer y a disfrutar del bienestar, pero vi también que eso es vanidad. A la risa llamé locura, y del placer dije: ¿para qué vale? Pues invita al placer, pero después dice, por otro lado, un amigo dice: es que es un poco bipolar el tipo, ¿verdad? Sí, más o menos, ¿verdad? Están unas contradicciones continuas. Estoico, claro, hay elementos del concepto de orden. En el mundo griego, el concepto de ataraxia significa imperturbabilidad, o sea que estoy tranquilo, estoy en paz en medio del entorno. A veces nos falta la ataraxia, ¿verdad? En algunos contextos, elementos y demás, cuando se nos presenta. Y Coelho analiza que todo está ordenado, que el mundo ha sido delimitado por Dios. Coelho no es un ateo, considera que Dios rige el cosmos, rige la creación en el sentido de que la cuida y demás, pero lo que dice es que el ser humano, que ha sido lo que ha intentado hacer la sabiduría tradicional, ver cómo Dios actúa en el cosmos, asumir eso, conocer eso, es imposible. No gaste esfuerzos en eso, ¿verdad? Es perder el tiempo. Y es un escéptico, o al menos tiene elementos del escepticismo, que es el planteamiento, porque duda constantemente, pasa preguntando. No es que lo sea ninguna de estas cuatro corrientes, no es que él se pueda identificar que él sea de una u otra, sino es que en contacto con estos grupos, con estas filosofías, ha asumido diálogo con ellas y las ha judaizado para el siglo III, las ha relacionado con sabiduría preexistente en Israel y les ha dado un nuevo rostro. Ya para ir finalizando, el cuaderno nos termina diciendo que, bueno, Coelho es una simbiosis entre dos mundos, un ensayo de diálogo entre el mundo judío de ese momento y el mundo helenístico. Asimiló corrientes, sintetizó y creó. Por lo tanto, lo considero el primer filósofo judío, entre comillas, un pensador independiente, contestatario y reivindicador de varios de estos conceptos. Su concepto clave, que al final del cuaderno del aporte se menciona, es Hevel, que se ha traducido por vanidad, pero puede usted traducirlo por soplo, niebla, viento, aire, vacuidad, nada. Nada de nada, todo es nada, ¿verdad? Podría ser una traducción, en vez de vanidades, que todo el mundo piensa en el rubor y en otras cosas cosméticas, que no tienen tanto que ver con lo que él piensa. Todo es nada,
Pero hay una cosa que si la vida es corta, si la existencia humana pasa, si la muerte está a la vuelta de la esquina, y no quiero que nadie salga deprimido, pero el texto recurre a términos y a metáforas de la muerte muy frecuentemente, no porque la tenga como un miedo constante, sino porque trata de dialogar con ella. La vida debe ser aprovechada, porque cada instante de la vida es valioso, es irrepetible, es único. Constantemente dice: aproveche la vida, comamos, vivamos, disfrutemos, porque solo este instante corto se nos es dado. En palabras y aquí hago una relectura cultural filosófica, en palabras de Martin Heidegger, desde el existencialismo alemán, él decía que todo ser humano, desde el momento en que nace, es lo suficientemente viejo para morir. Y eso está presente en las reflexiones desde Eclesiastés y antes, y otros pensadores que lo reiteran, que lo repiten constantemente. El Coelet filósofo que hemos presentado en este trabajo hace esto: analiza la vida desde nuevos puntos de vista. Ha revolucionado el cuadro teológico tradicional, dice Gianfranco Ravasi, con el pensamiento griego. Coelet, el pensador, asume la realidad con la amplitud propia de la filosofía popular helenística, sin dejar de lado su tradición judía. Dicho de otro modo, el Coelet griego es el Coelet judío y viceversa. Coelet es tanto filósofo cuanto sabio, porque logra con originalidad creativa reinterpretar la doctrina sapiencial tradicional, cuestionarla y reelaborarla en muchos temas, desde esta frase que repite: volví a ver, esa repetición. Nuestro filósofo y sabio responde a esa pregunta de ¿qué nos queda si la vida es efímera, fugaz, en que tenemos poco tiempo en esta tierra, no sabemos muchas cosas, la muerte está allí, lo extraordinario, pensamos, y haciendo nuestra hermenéutica, lo extraordinario no es lo sobrenatural, sino más bien que lo extraordinario es lo ordinario. Aprovechar, disfrutar, vivir. No se trata de un mensaje pesimista, no lo clasificaría así, de una sabiduría desencantada o deprimida, sino más bien de una realidad inexorable, de sabiduría encantada con la vida, y que precisamente por aceptar los límites de esta vida sabe vivirla plenamente. Muchas gracias. Muy bien, las dos presentaciones ampliadas están disponibles en los respectivos cuadernos que han sido mencionados, y nosotros tenemos ahora un tiempo de preguntas o comentarios sobre las dos temáticas que hemos escuchado. Yo voy a coordinar simplemente el uso de la palabra durante estos momentos. Entonces lo dejamos abierto para que cualquier persona que desee pueda preguntar o comentar algo sobre lo que hemos escuchado. Adelante. Buenas tardes. Yo quisiera que el profesor Castillo pudiera complementar un poco más sobre el proyecto de resistencia que plantea la narrativa en cuanto a no solo el personaje José, sino toda la dinámica literaria, ¿no? Yo haría un ejercicio así, desde el patriarca, que comienza el relato y también lo termina, y en ambos toma acción, y esas acciones pues desencadenan también el relato, ¿no? Entonces la resistencia sería a una propuesta monárquica que representaría a José, de intento de dominar sobre los hermanos, las tribus, y a una resistencia de conservar las tradiciones que se heredaron así de los patriarcas, que al final también quien toma el acto decisivo, a pesar de lo que José quería con respecto a su descendencia, ¿no? Es ese cruce que hace Jacob, ¿no? Y como contradiciendo, y el relato va en esa dinámica, ¿no? Contradicción a ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, que haya sabiduría en José, pero una sabiduría muy manipuladora,
muy materialista y de beneficio en Egipto, ¿no? Y al final todo es, salgamos de aquí, ¿no? Y José mismo pidiendo que saquen sus restos de aquí, ¿no? ¿Cómo redondea la resistencia, ¿no? Resistencia que propone el relato. Y si me permite, para el profesor Hansel Kohelet, ¿podría ser posible que sea una escuela de pensamiento que intenta desde los judíos reflexionar o hacer también filosofía y de ahí que toque diferentes temas, pero teniendo el concepto vida-muerte, la dinámica ahí vida-muerte sobre lo que reflexionan tanto los sapiencial? ¿Y cuál es su concepto también de sapiencial? ¿De qué concepto trabaja lo sapiencial ahí? Y podría yo decirle, ¿no?, desde mi punto de vista, que este tipo de filosofía sapiencial y su propuesta ya no es aplicable para nuestro tiempo, en el sentido de que esa pretensión de alguien que quiere saberlo todo, ¿no? Porque en el texto dice, y lo conocí todo, lo estudié todo, ¿no? Parece una hipérbole, ¿no? Pero también muestra una pretensión de ciertas culturas a lo largo del tiempo de querer conocerlo todo, de pretender conocerlo todo, mientras que nuestra epistemología latinoamericana, pienso yo, que sigue a Freire en de que nadie desconoce todo, pero también nadie lo sabe todo, ¿no? Y de ahí su crisis existencial, ¿no? La crisis que se ve ahí en Vamos a ver Kohelet. entonces. Sí. Bien, sí. La duda con lo de la dimensión de dominación y resistencia viene porque no terminé la presentación. Entonces, sí, me faltó tiempo, hablé mucho. Entonces, retomo por aquí un poco, ¿no? Hay diferentes formas de leer la historia de José. Entonces, esta postura que viene en el documento busca identificar ciertos elementos políticos. O sea, busca encontrar en el relato como tal, en la novela, algunas disputas históricas, algunos elementos de poder. No es antojadiza la lectura, ¿no? Algunos términos que emergen, las relaciones que se van construyendo, parece ser que señalan ciertas disputas a nivel de pueblo, que José sueña con reinar, que la reacción de los hermanos sea acuclillarse, el mismo manto que se le da a José, cuya palabra solamente aparece otra vez en el libro de los Reyes, identificando a una hija del rey, la insistencia de que Dios esté con él, ese respaldo divino, las acciones que él toma de organizar económicamente el Estado, repartirlo, poner un tributo, van dando a José un rostro de gobernador, como pasa aquí, o de monarca, como lo leen algunas personas. En esa construcción de José emergen otros personajes que están o a favor o en contra, ¿no? Uno de los grupos que le resisten es los hermanos. Cuando José sueña con ser rey y Jacob lo envía a ver qué están haciendo sus hermanos en Dotán, lo que hacen los hermanos al verlo venir es: vamos a matarlo y vamos a ver qué pasa con estos sueños. Hay un signo amenazante de lo que José está proyectando hacia el futuro. Cuando José llega, lo que los hermanos hacen es despojarlo de el manto, ¿no? Que es en cierto sentido su muestra de superioridad entre hermanos a partir de Jacob. Entonces, una manera de leer las tensiones como dominación y resistencia es ver el gran discurso oficial que posiciona a José como esa figura enviada por Dios para salvar, que tenemos en varios momentos del relato, en el 45 y el 50, y la reacción de los hermanos, que no están tan seguros de ese proyecto que está planteando José. También hay otros elementos de José como personaje que empiezan a suscitar sospecha cuando se lee con más cuidado. En el 41, José, como administrador de Egipto, plantea a Faraón que tome impuestos y luego como grano, cuando hay abundancia, y cuando hay hambre devuelva el grano. El término es devolver. Cuando viene el hambre, el pueblo se acerca a José y José lo que hace es vender este grano que pertenece al pueblo. Para algunos autores eso empieza a suscitar algún tipo de incomodidad, especialmente en los grupos que leerían, pero tal vez
El problema no está tanto en el 41 como en el 47, porque en el 47 viene, digamos que del 41 brinca el relato al 47 en qué pasó con el pueblo en la situación de hambre. Y en la situación de hambre lo que tenemos es un despojo sistemático que está en paralelo con Primera de Samuel, con el relato de 1 Samuel 8, 11, 18, que es cuando Samuel advierte qué tipo de rey va a tener Israel por haber elegido tener rey, que es el rey que toma ganado, que es el rey que toma las cosechas, que es el rey que toma los diezmos, que es el rey que toma los hijos para la guerra, el rey que toma todo y al final de cuentas esclaviza al pueblo. Hay un paralelo muy interesante entre el modelo de rey que emerge en los libros de Samuel y luego las acciones que está haciendo José como gobernador. Entonces, uno de los planteamientos es, los hermanos nos dejan ver que hay una tensión en el modelo que parece ser estar presentado. Hay un tipo de resistencia. El texto pesa mucho porque José es construido de manera muy buena para ser aceptado como rey, pero aún así el texto del 47, el miedo de los hermanos en el 50, permite leer ciertas dudas y cierta resistencia al proyecto. Por ahí es por donde se va planteando en el manual. Bueno, y sobre las dos preguntas, muchas gracias. Sobre lo de se podría entender como una escuela de pensamiento. Eclesiastés, o Coelho del autor, probablemente es un sabio, un aristócrata que vivía en el templo, que trabajaba en el templo, que por el tener acceso al mismo templo tenía conocimientos de las filosofías del entorno y también el diálogo con los filósofos que llegaron. Norbert Loffing, que el autor alemán, dice que Coelho probablemente era un sabio peripatético, peri alrededor y patein patos, lugar, estado, que caminaba, que andaba dando vueltas. En ese contexto él asumió todos estos elementos desde la sabiduría tradicional de Israel para confrontarla con las corrientes de pensamiento de su época. Es una probabilidad que dejase, y bueno, esto lo podemos ver en el mismo texto, con una introducción, un título y con un epílogo final que no son redacción, al menos se salen de la redacción del cuerpo central. Es uno de los pocos libros que tiene pocas manos redactoras. Estas tapas, inicio y final, son agregados posteriores del texto, y se nota que son personas que generaron con él escuela, probablemente discípulos que agregaron estos comentarios para poder acomodarlo un poco más a la tradición sapiencial de Israel. Y eso me sirve para responder a la segunda pregunta: ¿qué entiendo por sapiencial o qué entendemos por sabiduría? En la sabiduría tradicional, Hakam en hebreo, sabiduría, Jokma, sabio, y Jokma, sabiduría, ¿verdad? Como lo tenemos allí, es un saber hacer, un saber práctico, no un desarrollo teórico al estilo de los filósofos griegos, sino más bien una acción concreta. Un zapatero, un panadero, un trabajador que realiza bien su acción con maestría es sabio, en este contexto de las sabidurías de Medio Oriente, ¿verdad? Y que en Eclesiastés está presente. Él tiene en cuenta esta reflexión, pero precisamente cae hacia la crítica de que al conocer a través de la sabiduría, pretender conocer cómo funciona la creación, el universo, el todo, como usted lo menciona, aquí caemos en un vacío. Hay un pesimismo epistemológico. No se puede conocer eso, ¿verdad? No se puede conocer el todo. Cuando él dice analicé, vi, desde su experiencia, termina más bien con esta conclusión: no se puede conocer el todo. Esta sabiduría que ha sido adquirida por los años es mi experiencia, pero no es la experiencia, no es el todo, no es la complejidad del cosmos, que es un término más griego, ¿verdad? No es esa la idea como él lo señala. Muy bien, gracias. Vamos a ver qué otras inquietudes hay. ¿Sí, Johnny? Yo veo en el conflicto de José, o en la propuesta que planteas, el conflicto familiar y el conflicto sociopolítico. En el conflicto familiar veo una experiencia tal vez más cercana a la existencia, temas todavía actuales,
pero preocupante para mí es la temática sociopolítica, cómo el personaje se nos impone por medio del autor como un personaje bueno, pero que al final no es tan bueno, ¿verdad? Entonces, dentro de las propuestas que por ahí leí, decías que ver a José como un personaje narrativo de fe y de esperanza. En este momento yo no lo veo así, ¿verdad? Yo lo cuestiono como ¿qué puedo ver de elementos esperanzadores de un hombre que esclaviza? Y que tiene ahí la idea de que tal vez la propuesta es de que Dios está con él, ¿verdad? Me causa a mí, a nivel personal, un conflicto el personaje de José, cómo verlo como un personaje esperanzador, como un personaje de fe, digamos, en el aspecto sociopolítico, ¿verdad? Y pues en el aspecto de praxis de nosotros como seres humanos, pues siempre habrá conflicto, ¿verdad?, entre hermanos, y esa idea que uno es mejor que otro, esa competencia que se da siempre entre familia, pues es muy evidente en el texto, pero también me pongo a pensar, ¿qué es esto? Que sea como sea, siempre hay uno que se impone sobre el otro, ¿verdad? Porque sea como sea, los hermanos quieren hacer resistencia, pero lo hacen con un acto violento también. Entonces, ¿qué es eso? Iba a decir un término muy coloquial, pero ¿qué es esta carajada, verdad? Tanto el que resiste como el que impone, imponen elementos de conflicto y violencia. Entonces, ¿qué esperanza hay en esto? Escuchemos otra inquietud y luego... Tengo dos por internet. Ajá. Rolo López pregunta: ¿se puede decir que José tuvo un éxodo de la hostilidad que le ofrecieron sus hermanos y pasó a la hospitalidad al aceptarlos a pesar de? Y una más, Brian Alvarado, para David Castillo. Dice: imagino que el texto bíblico presenta otros casos donde se debe diferenciar el personaje histórico del personaje construido en la narrativa. Entonces, ¿qué criterios se sugieren para seguir estas pistas? Esto ayudaría a salir de la lectura e interpretación romántica del texto. Gracias. Ok, bueno, intentaré sintetizar. Gracias. Bueno, lo de fe y esperanza, sinceramente, no lo recuerdo. Si lo dije, ahí quedó grabado. Pero sin duda alguna, no. Es decir, el peligro que José representa, desde mi punto de vista, es el que ya se mencionó acá. Si nosotros vemos este tipo de literatura, yo planteé al inicio, no me puse en mucha explicación ahí teórica, pero la hermenéutica, la crítica ideológica, que es una herramienta de análisis, ¿verdad?, nos permite tomar el texto que tenemos delante, distanciarnos un momento e interrogar por las posibles intenciones, intereses que puedan estar detrás, ¿verdad? Y eso nos libera en cierto sentido de tomar un personaje que es intocable y poder tocarlo. ¿Por qué? Porque un personaje como José, al que evidentemente se ha puesto un esfuerzo por plantearlo de manera positiva, nos carga en la lectura. Por eso yo leí al inicio la referencia de Pascal, ¿no?, que dice: prefigura de Cristo. Eso ya implica una imposibilidad casi que de criticar el texto y nos condiciona la lectura. Ahora, en una lectura más cuidadosa, como usted planteaba, es muy difícil defender al tirano, es muy difícil defender al que plantea el modelo de esclavitud, ¿verdad? Con José, en la investigación se plantean dos cosas. Mucha gente cree que la historia de José como tal, como una idea que se va construyendo de este personaje positivo, va del 37 al 45. Del 37 al 45 tenemos conflicto entre hermanos al inicio, encuentro de hermanos al final, y todo muy bien. José sufre peripecias, Dios tras bambalinas lo va acompañando hasta llegar a la cúspide de Egipto, donde él salva a Egipto y a su familia. En ese relato,
José va siendo posicionado de manera sólida como alguien que es buen administrador, que es sabio, que Dios está con él. Ahora, las consecuencias de sus actos van siendo problemáticas conforme va pasando el tiempo, pero eso no queda muy claro hasta el 47, donde parece ser, según algunos autores, que otra mano agregó un episodio extra, que dijo, bueno, es que las cosas no terminan ahí. Fiesta en Egipto con Jacob ya llegando a la tierra, sino en el 47 con las consecuencias del sistema que José elaboró en Egipto, que traen esclavitud, bueno, que hacen simplemente una acumulación de tierra para Faraón. Esto puede tener múltiples explicaciones. El texto 47 termina con una etiología que busca explicar quién es el dueño de la tierra en ese modelo, pero aquí hay dos elementos con los que nos toca como lectores y lectoras jugar. Primero que todo, ¿qué me está planteando el texto? ¿Será que José es tan idealizado como me han dicho? Hay un discurso evidentemente esforzado de idealizármelo, pero hay fisuras en la construcción de José que me puede permitir leerlo de manera más completa. José se enoja, esclaviza, encarcela a sus hermanos. José construye este sistema, los hermanos le tienen miedo. ¿Por qué le tienen miedo a los hermanos? José sueña con ser rey. Los hermanos actúan de manera violenta también para despojarle de esta construcción de sistema que le pone por encima del resto. Entonces, el texto me ofrece algunas posibilidades de salirme. ¿Por qué yo me he ido con el trazo que me está pintando el autor? Digamos que el relato de José es una legitimación de esta figura. Viene el segundo ejercicio, que es como lectores y lectoras. ¿Cómo leemos este texto que nos plantea esta figura apoyada por Dios que construye un sistema de esclavitud? ¿Cómo respondemos ante esa tradición? Y esto es un ejercicio hermenéutico, y es lo que yo me refería a la dimensión de hermenéutica de la liberación. ¿Cómo respondemos? ¿Desde dónde? Yo les planteé a ustedes un texto paralelo, Samuel. En Samuel hay dos discursos sobre la monarquía, mínimo. Una lo acepta, otra lo ve con sospecha, y la que lo ve con sospecha lo califica como el sistema que permite a un hermano, ¿verdad?, entre los hermanos, tomar y hacer esclavo al pueblo al punto de que el pueblo grita como si estuviera en Egipto otra vez. Entonces, el texto nos puede plantear o una visión única de José, o si le vemos las fisuras, nos puede permitir una complejidad de lectura. Y el tercer momento es la respuesta de la comunidad que lee. ¿Cómo recibimos este relato? Y cómo nos permiten otras tradiciones entrar en diálogo con José y las prácticas que se van realizando. Lo que pesa aquí es el discurso teológico, y por eso tenemos que entrar con mucho cuidado en la lectura de estos textos, porque me habla de Dios, evidentemente. Dios está con José, pero la cosa no queda ahí. Dios está con José solo en el 39. Leamos 40, 41, 42, 43. Faraón es el que dice que Dios está con José. Eso puede ser bastante sospechoso, o puede ser, una atribución de un monarca. Puede tener un juego ahí irónico. José es el que dice que Dios está con él. ¿Será entonces más bien es una psicología de él, que piensa que lo que está haciendo es algo que representa lo divino, pero en sus actos las consecuencias son otras? Y la tradición del Antiguo Testamento cuestiona muchas de las acciones que José hace. ¿Cómo manejamos estas complejidades, no? Pero si yo dije que José representa esperanza, muy difícil. Tal vez al inicio. Ok, yo creo que en alguna de las estas. Pero yo creo que más bien José representa un desafío de lectura activa. Y el problema con la Biblia como tal, con la recepción del texto, es que el texto usualmente se nos impone. ¿Por qué empecé yo a leer este relato? Porque una vez que leí el relato del 47, donde se plantaba la esclavitud, y le pregunté a una comunidad de fe que qué pensaba del texto, en lugar de levantar, pero eso está un poco complejo, decían, no, es que los egipcios no creían en Yahvé, no, que los egipcios se merecían la esclavitud, no, que probablemente la esclavitud era una manera de salvar porque José era enviado divino. Se justificó el sistema de esclavitud. Entonces, más bien aquí el problema va del texto, pero también de la recepción. La cuestión con José es construido, ¿verdad? Una de los elementos interesantes es que José recibe a sus hermanos, sí, pero esa escena está construida por distintos elementos. Los manda a la cárcel, los asusta. Como ya dijimos, en el 50 los hermanos no están muy convencidos de que José tenga buena fe para con ellos, al punto de que le tienen que mentir.
La pregunta es entonces, ¿por qué mantenemos esa dimensión? Y se me escapa la última pregunta. Disculpe. ¿La repito? Sí, Imagino que el texto bíblico presenta otros casos. Okay. Sí, perdón, ya recuerdo. Tendríamos que estudiar un poco de historiografía en términos del Antiguo Testamento como tal, bueno, y el Nuevo, sin duda alguna también. Pero yo creo que un aporte que ayuda a clarificar es lo que yo leí al inicio, lo que escribió el profe José Enrique, del Abraham, ¿verdad? Del Abraham histórico, del Moisés histórico, del David histórico. De estas figuras es muy poco lo que podemos reconocer. Lo que sí tenemos, y es sumamente valioso, es lo que nos ha pintado el autor. Y porque el autor nos pinta con un mensaje, ¿verdad? El personaje carga un modelo, ya sea para seguir o para rechazar. Entonces, más bien jugar con esa dimensión. Muy bien, veamos a ver si hay una pregunta en la línea de Coelho, que tenemos unos minutos. Yo tengo una. Ajá, adelante. Al final cerraste tu presentación con una idea que me alegró. Es el hecho de que la vida tiene sus limitaciones, tiene dificultades, y que eso lo hace a uno más que disfrutar cada momento de la mejor manera. ¿Es la propuesta de él o es tu resumen del libro? Buena pregunta. Como te decía Juni, en el caso de el autor y del texto en cuanto tal, puedes encontrar ambivalencias de respuestas, contradicciones marcadas, y es su estilo, el estilo literario de decir X y después contradecir con Y. Eso es muy común. Sin embargo, uno de los grandes pleitos que ha habido en la historia de la redacción del libro de Eclesiastés, en la interpretación de esa hipotética reconstrucción de cómo se sentó a escribir un libro como estos, es el conflicto de cómo lo estructuró, cómo él ordenó el material para poder hablar de temas particulares. Al final de los discursos que va entablando, siempre termina con una invitación precisamente al disfrute de la vida. Son 7 reiteraciones, 7 fragmentos donde él repite esta idea de comer, beber, disfrutar. Lo repite en varias oportunidades. Y en los discursos finales del capítulo 9, 10 y 11 de Eclesiastés, él reflexiona en torno a la vejez, reflexiona en torno al final de la vida y a cómo el espíritu de que el ser humano tiene regresa donde Dios que lo dio, dice el texto, sin incluso con mucha duda, porque es escrito en una época donde no hay idea de una vida después de la muerte. Él no tiene claridad de eso, y todavía eso lo hace aún más reiterar en esos 9, 10 y 11 que la juventud es muy fugaz y que la vida pasa. Por lo tanto, esto de aprovechar, de comer, beber y disfrutar, que lo repite continuamente, es como un motivo literario en el libro, ¿verdad? Es un motivo que se repite mucho. Ciertamente hay contradicciones en el texto, pero es una idea que, por tanta reiteración que tiene, por tantas repeticiones que él usa, yo considero que es una idea presente en el imaginario del autor que está allí, siendo que las reflexiones finales, como te digo, tienen que ver con esta vida limitada y con el tema de la ancianidad. Pero en el discurso de la ancianidad, cuando uno lo lee, más bien uno no se siente deprimido o lanzado al vacío, sino que más bien dice, pucha, hay que aprovechar esto porque es lo que tengo, no sé si tendré otra cosa más, pero este momento esto lo tengo seguro, ¿por qué no aprovecharlo? Es donde Dios, repite él continuamente también en ese discurso final. Entonces me parece que es una particularidad del autor y que no se ha destacado tanto en los comentarios de Eclesiastés, pero yo trato de destacarlo. Bueno, en mi caso no hay preguntas, sino más bien, primeramente, agradecer a David y a Hansel por sus investigaciones muy buenas, me han gustado mucho, y agradecer también a ambos esta investigación que
refresca, nos refresca. En mi caso me recordaba a mis antiguos profesores y profesoras y los puntos de abordaje que eran muy diferentes a estos, y entonces es ver otras posiciones. Me llamó la atención, por lo menos a mi parecer, que ambos, digamos, ubicaron en este caso a José y a Eclesiastés como características en contradicción de ambos, como, digamos, cosas buenas o malas, viéndolo desde ese punto de vista. Entonces eso también me llama mucho la atención. En el caso de José, digamos, me deja un montón de interrogantes que plantea David, y a la vez, por lo menos, si no soy como Figueres, no recuerdo antes haberlo relacionado con Jesús, como otros sí, digamos Isaías y eso, no lo había escuchado, esa relación como en relación con un Jesús, como un Salvador, como tantas cosas que van de por medio. Entonces, bueno, agradezco toda esa visión ampliada y que ahora cada vez que lea voy a estar recordando todas esas interrogantes y con persona y personaje sobre José. Y en el caso de Hansel, bueno, me ha gustado mucho, digamos, también ver esa posición de Eclesiastés, digamos, como un hombre rico, como un hombre sabio, como un hombre que se cuestiona, pero también tan ambivalente. Y me encanta la reflexión sobre la vida y la muerte. Eso es algo, digamos, que me gusta mucho, porque generalmente, por lo menos nos da miedo la muerte a la mayoría de personas, y la evitamos cuestionarla, y en este caso me gusta. Y me llama mucho la atención también ese disfrute ahora, como diría Kant, baile, coma, disfrute de la vida. En el caso de él puede ser que la vida corta o algo, pero es también esa propia dimensión de él, porque eso de experimentarlo todo, conocerlo todo, es como en ese deseo de conocer más de la vida, pero al final se queda con que es una cuestión muy personal, muy de su experiencia. Y a mí por lo menos eso sí me gustó muchísimo, porque por lo menos viendo todo lo que Hansel ha dicho, no sé para él, pero por lo menos sí, es como ver que es un solo camino, la vida y la muerte van en un solo camino, es cuestión de disfrutarla, de pasarla bien, y de ahí, digamos, muy esperanzador, por lo menos en mi caso. A mí me gustó mucho y les agradezco a los dos. Sí, yo solo también agradecerles mucho, he disfrutado mucho de escucharles, y inevitablemente empiezo a hacer relaciones entre los dos, ¿verdad? Trabajos, pero tal vez lo que estaba pensando es, ojalá se hubieran conocido José y Coelho, ¿verdad? Podrían haber aprendido mucho el uno del otro. Creo que a Coelho tal vez le ayudaría a soñar, y a David a usted no, a su personaje, a José, ver un poco más allá, ¿verdad? Las implicaciones de sus hechos, pero también pienso que estamos hablando de personas con puntos de partida tan distintos, ¿verdad? José viene de una lucha de sobrevivencia, entonces el sueño es llegar a ese punto de, ¿verdad?, de satisfacción de las necesidades, de protección de la familia, y tal vez la advertencia es a qué costo, ¿verdad? En cambio, Coelho lo ha visto todo, tiene todo, y el hombre está frustrado, ¿verdad? Está ya. Entonces creo que es interesante pensar en cómo sería ese encuentro y cómo podríamos alimentarnos de ambos personajes y sus experiencias de vida, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias.